El equipo número 1 generará, después de la escena seguramente ustedes escucharán, en otras escenas escucharán cosas como estas. Por favor, cambien, dejen el alcohol, dejen la sustancia, seguramente usted conversará, o sea, no habrá conversación sino habrán esas palabras. Cuando mencionan dejen de tomar, ¿qué sería? ¿Un acto de pensar o un qué pensar? Cuando decimos dejen de tomar, ¿es un acto de pensar o un qué pensar? Cuando decimos cambien por alguien, ¿es un qué pensar o un acto de pensar? ¿Dónde hay mandatos, órdenes? ¿En el qué pensar o en el acto de pensar? Mandatos, órdenes, ¿qué pensar o acto? En el qué pensar hay mandatos, órdenes. Piensa así, siente así, haz esto, no hagas esto, te he dicho que hagas esto. En el acto de pensar no hay. Entonces el qué pensar debilita al ser humano, lo convierte en obsoleto, no brillará con su propia luz porque hay un mandato. Y el qué pensar genera resistencia, represión. El qué pensar, por ejemplo, en la escena decían de que ustedes conversaron con sus hijos. ¿Cuántas veces no se han reunido con sus hijos? Han hablado, han dicho muchas cosas. Eso es el qué pensar. Como ve, él sigue tomando, sigue haciendo las cosas que antes hacía. Quiere decir de que no hay algo propio en él. Aún no sacude su mente. ¿Qué le dirían después de la escena? Pero que no sea un qué pensar, sino un acto de pensar. Donde hay que pensar hay premios y castigos. Donde hay acto de pensar no hay premios ni castigos. Donde hay que pensar, piensa así, siente así, hay intenciones. Intenciones de parte del padre, intenciones de parte de la madre. Y donde hay intenciones hay manipulación. Y donde hay manipulación hay intenciones. Y donde hay intenciones hay expectativas. Y donde hay expectativas hay dolor, sufrimiento, imposición. El acto de pensar es sin intenciones, no hay premio ni castigo, no hay expectativas, de tal manera que no habrá dolor. Hay desinterés, en el otro hay interés. Al haber interés habrá presión, represión, imposición, maltrato. En lo otro no hay desinterés, no hay expectativas, no hay dolor. Entonces, ¿qué cosa hay? No hay premio ni castigo, pero hay un acto de pensar. Si después de la escena quieres decir algo, entonces, ¿cómo podía ser un acto de pensar? En el qué pensar ves a la otra persona como... en el qué pensar, ¿cómo te ves tú? En el qué pensar, ¿cómo se ve papá frente a él? ¿Cómo se ve uno frente a la otra parte? En el qué pensar. ¿Cómo se ve? Como su salvador. ¿Y cómo ve a la otra parte? ¿A quién salvar? En el qué pensar, ¿cómo te ves? Como sano. En el qué pensar, ¿cómo ves a la otra parte? Como enfermo. Y es eso lo que genera no la comunicación, no la profundización, no es él, es un objeto de manipulación. Pero no nos damos cuenta de eso. Y tratamos de buscar la respuesta en eso. Tanto es así, después de haber dicho 1000 veces a tu hijo, no tomes, no tomes, sigue tomando.
Claro, no tomas porque estás ahí. Mi hijo ya dejó de tomar. No, no dejó de tomar. Solo se ha refugiado. No lo hace porque estás ahí. No lo haces porque lo has premiado. No lo haces porque lo has castigado. No lo haces ¿por qué? Porque estás ahí. Pero cuando no estás, toma. No lo haces porque le has sembrado un temor, una represión, una presión. Por eso. En el fondo él sigue tomando.